Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Muchas gracias por su asistencia, su apoyo a nuestro ministerio. Es para nosotros siempre una bendición, un gozo poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y aprovecho el tiempo para recordarles que nos reunimos cada domingo a las 9 de la mañana y también los miércoles a las 7 de la tarde. Para aquellos que no hemos conocido en persona, aquellos que nos visitan virtualmente, nos encantaría conocerlos en persona. Y también les digo que oramos por todos ustedes, y si hay algo en particular por lo cual podemos ayudarles a orar, sería nuestra bendición, nuestro gozo orar por ustedes. Pueden enviarnos sus peticiones a pastornoel420@gmail.com. Es pastornoel420@gmail.com. Hoy me gustaría hablarles acerca de la gran prueba del cristiano. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gustan las pruebas. Todo esto proviene desde la edad en que fuimos estudiantes. Cuando uno es un alumno, un estudiante, no le gustan las pruebas. Pero las pruebas son necesarias para ayudarnos a retener lo que hemos aprendido, para asegurar que estamos aprendiendo las bases de conocimiento y para asegurar que estamos nosotros adquiriendo el conocimiento que vamos a necesitar para avanzar en nuestra carrera escolar y también en la vida. Todo lo que tiene que ver con la matemática, el idioma, lenguajes, la historia, conocimientos que todos vamos a necesitar. Pero como cristianos, Dios también usa pruebas para asegurar que estamos madurando y creciendo en nuestra fe, usa pruebas para hacer de nosotros la persona que Él desea que seamos más como su Hijo Jesucristo. También usa pruebas para edificar en nosotros el carácter que vamos a necesitar en el cielo. Y todo esto nos trae el tema de hoy, la prueba del cristiano. Miren, Satanás nos tienta para tratar de destruir nuestra fe. Pero Dios usa pruebas, Él nos prueba para fortalecer nuestra fe. Y hoy me gustaría darles una ilustración, presentarles un mensaje acerca de la prueba espiritual a través del personaje de Abraham. Y llegamos al momento culminante en su vida, la prueba mayor de Abraham. Y esa experiencia y esa prueba nos enseña tantas cosas a nosotros en el día presente. Y vamos a comenzar con la preparación de la prueba. La preparación de la prueba. Si tienen sus Biblias pueden buscar Génesis 22. Vamos a estar escudriñando del libro de Génesis. Génesis 22 dice, aconteció después de estas cosas. Aconteció después de estas cosas. Cada vez que usted ve un versículo parecido a este, es un punto de transición, donde el escritor está a punto de abordar un tema relacionado a los sucesos previos. Y en este caso, cuando Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas, hace referencia a los sucesos que ocurrieron en los capítulos anteriores. Es importante relacionar los dos para poder entender lo que viene en su contexto apropiado. Por ejemplo, en Génesis 17, del 15 al 16 y el 19, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ahí vemos cómo Jehová le cambia el nombre a Sara. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y así como Jehová dijo, y así como él promete, llegamos a Génesis 21. Y el versículo 2 y 3 dice, y Sara concibió
y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y en estos versículos vemos cómo Dios promete, Dios cumple. Cómo Abraham y Sara escuchan y ellos obedecen. El ingrediente esencial en todo esto es la fe, la confianza, esa creencia. Dice Génesis 21, 33 y 34, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días, confirmando, haciendo conmemoración al pacto entre Dios y Abraham. Cómo Dios prometió y cómo Él cumplió. Y cómo es que Abraham creyó y obedeció. Ahora, como trasfondo, ahora vamos a avanzar a la prueba. Y regresamos a Génesis 22. Recuerden cómo comienza el versículo 1 y dice, aconteció después de estas cosas. Ya repasamos esas cosas. Dice Génesis 22, 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Génesis 22, 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora viene la prueba. Después de la promesa viene la prueba. Y la prueba es, mira, Isaac, Abraham, el hijo que te prometí, el hijo que te acabo de dar, el hijo que tú has esperado, el hijo que tú anhelabas, el hijo que tú amas. Mira, quiero que me lo lleves y lo sacrifiques. ¿Qué sería la reacción tuya a ese suceso? Pero vemos cómo Abraham responde a la prueba. Regresando a Génesis 22, el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Jehová le había hablado el día anterior. Inmediatamente la siguiente mañana, muy temprano, dice, enalbardó a su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No dejó que pasara mucho tiempo. Abraham escuchó, él obedeció. Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, recuerden, llevó 2 siervos consigo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. En otras palabras, Abraham no se llevó a sus 2 siervos hasta ese punto, ahí los dejó. Pero vemos aquí en Abraham su fe, su confianza. Quizás en el momento que Jehová le dice, mira, quiero que sacrifiques a tu hijo, quiero que me lo presentes como holocausto. Quizás en ese momento Abraham emocionalmente, humanamente, no entendió. ¿Cómo es posible, Dios? Si me lo acabas de dar. Ese es el hijo de la promesa por el cual tú vas a traer una descendencia que te va a traer honra y gloria. ¿Cómo es posible? Pero vemos aquí cómo Abraham responde, obedece inmediatamente, pero empezamos a ver unos vistazos de su fe y de su confianza. Aquí en el versículo 5 les dice a estos siervos, miren, ustedes quédense aquí. Dice, el muchacho y yo iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos. No dice volveré, dice volveremos. Es por eso que Abraham hasta el día de hoy se reconoce como el padre de la fe. Hebreos 11, que se conoce como el Salón de la Fe, contiene una lista de héroes bíblicos cuyas vidas reflexionaron una fe tremenda en el Señor. Y miren lo que dice Hebreos 11 acerca de Abraham. Hebreos 11, 17 y 19 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Dice, cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndoselo dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y así queda registrado el testimonio de Abraham. Su vida fue marcada por muchas instancias donde él reflexionó, utilizó su fe, pero el mayor ejemplo fue este, porque esta fue la prueba mayor. Y vemos cómo Abraham navega esta prueba, cómo él maneja esta prueba. Dice, regresando a Génesis 22, versículos 6 y 7 nos dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y miren, aquí vamos a ver la confianza y la fe de Abraham. Vemos también cómo Isaac mismo, quien se había creado, quien Abraham y Sara criaron, y vamos a ver en él también esa fe, esa obediencia, porque él hace una pregunta muy lógica. Dice, papá, pues mira, vamos al punto del holocausto, y veo aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero? Isaac, a lo largo de los años, él estaba familiarizado con lo que era un holocausto. Él sabía los elementos necesarios y él hace una pregunta lógica. En el versículo 8 vemos cómo Abraham responde con confianza, certeza y sabiduría. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué le dijo Abraham? Dios proveerá. No le dijo, mira, pues hijo, tú vas a hacer, ahorita te voy a sacrificar. No le dio una respuesta torpe, no le dio una respuesta en la carne, sino que le da una respuesta basada enteramente en su confianza y fe en el Señor, que Dios iba a proveer. Cuando uno va atravesando pruebas, es por eso que es tan importante tener fe, tener confianza. La fe y la confianza son lo que necesitamos para atravesar esas pruebas, esas luchas, tiempos de adversidad. Y nos dice el 22:9, Génesis 22:9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. La Biblia nunca nos dice que Isaac lo rechazó. Y nunca dice ahí que él se rebeló. A esas alturas me imagino que Isaac ya sabía lo que iba a suceder. Y él no rechazó. Una vez más vemos el ejemplo que Isaac veía en su padre, el testimonio de fe y de confianza, de obediencia. Isaac, vemos en él también esa misma confianza, así como Jesús, porque esto viene siendo un tipo de Jesús, como Jesús voluntariamente se entregó, no resistió, no se rebeló, no rechazó, él voluntariamente se entregó. Llegamos a Génesis 22:11. En ese punto en donde Abraham iba a obedecer, iba a hacer lo que Jehová le había encargado. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y ahí vemos cómo Dios suple, cómo Dios intercede, porque lo que Dios quería confirmar era el corazón de Abraham. Quería confirmar su fe, su confianza, quería confirmar que Abraham estaba dispuesto a sacrificar hasta lo más valioso, lo más precioso por Dios. Llegamos ahora a los resultados de la prueba. En primer lugar, Dios mismo provee y suple el sacrificio. Dice Génesis 22:13 y 14, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, después de que el ángel de Jehová le dice,
no toques a tu hijo. Dice, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos, en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Miren cómo Dios suple. Ahora no sé cuántos de ustedes conocen de esto, pero en esa región y en esa geografía no era común encontrar carneros. O sea, este carnero no estaba ahí por casualidad o coincidencia, sino que Dios proveyó. Dios lo trajo a ese punto. Y dice la Biblia que a sus espaldas en ese instante, este carnero estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Nuevamente no fue una coincidencia, no fue una casualidad. Dios había provisto a ese carnero. De la misma manera, usted y yo siempre debemos de confiar y saber que Dios mismo suple, Dios mismo provee el sacrificio. En segundo lugar, vemos aquí que Dios renueva su pacto con Abraham. A través de esta prueba, Dios renueva el pacto con Abraham. Miren, Génesis 22:16 nos dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Miren, la prueba fue difícil. La prueba fue algo tremendo. Yo solo puedo imaginarme los sentimientos, las emociones que corrían en la mente de Abraham. Pero él nunca dejó de confiar. Él nunca dejó de creer. Su fe lo navegó. Su fe lo dirigió. Su obediencia a Dios lo llevó hasta el último momento posible, cuando el ángel de Jehová le dice, deja a tu hijo, y Dios proveó. Es por eso que Jehová renovó su pacto con Abraham, porque él sabía quién era Abraham. Él conocía su corazón. Él sabía que Abraham verdaderamente lo amaba, creía en él y creía en su promesa. En tercer lugar, como resultado de la prueba, vemos cómo Dios llama a Abraham un amigo. Miren lo que es curioso lo que Santiago dice acerca de esto. En Santiago capítulo 2, del 21 al 23, Santiago mismo en el Nuevo Testamento hace referencia a Abraham. Miren lo que dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos amigos de Dios conoces tú? Abraham tiene la dicha de ser considerado y llamado por Dios un amigo de él. ¿Cómo fue posible? Porque Abraham creyó, Abraham confió, Abraham obedeció, Abraham estaba dispuesto a entregarlo y darlo todo por él. Y por eso la Biblia menciona a Abraham como amigo de Dios. Quiero dejarles con tres verdades acerca de la prueba de Dios en nuestras vidas. Tres verdades acerca de la prueba de Dios en nuestras vidas que podemos tomar de la experiencia de Abraham. En primer lugar, las pruebas de Dios pueden contradecir la lógica. Las pruebas de Dios pueden contradecir la lógica y la razón. A veces uno no entiende por qué, no entiende el tiempo, no entiende la razón, el motivo. Muchas veces las pruebas vienen de repente, inesperadamente, en los tiempos cuando menos los esperamos.
Me imagino una vez más a Abraham preguntándose, bueno Dios, me acabas de dar a este hijo, el hijo de la promesa, por el cual tú vas a formar un legado, una línea, un linaje que te va a traer honra y gloria. Y ahora me estás pidiendo que lo sacrifique. ¿Cómo es posible entonces, Dios, que tus planes se cumplan? Pero Abraham no cuestionó, él no dudó, él no resistió, él siguió, porque él sabía que Dios, siendo soberano en su providencia, iba a hacer posible que sus planes se lograsen. Amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo, cuando te encuentres en tiempo de prueba, a veces la prueba, al parecer, contradice la razón y la lógica. Tú sigue creyendo a Dios, sigue confiando en Él y cree en tu corazón, ten fe que Dios a través de ello va a cumplir sus propósitos y sus planes. En segundo lugar, las pruebas de Dios muchas veces afectan las partes más valiosas, más tiernas, más preciosas de nuestras vidas. En el caso de Abraham, esta prueba involucró a su hijo único, al hijo que él anhelaba, al hijo que Dios le prometió, al hijo que él esperaba. Y Dios le dice, quiero que me lo sacrifiques. Y muchas veces las pruebas de Dios involucran las cosas más tiernas. Pueden ser seres queridos, pueden ser hijos, pueden ser esposos, esposas. Las cosas más valiosas y más tiernas. Tienes que entender eso. Dios quiere siempre saber dónde está tu corazón. Si verdaderamente Él es en primer lugar en tu vida. Si verdaderamente tu devoción es para Él sobre cualquier otra persona, sobre cualquier otra cosa. En tercer lugar, las pruebas de Dios están siempre diseñadas para fortalecernos a nosotros y fortalecer nuestra fe, para ayudarnos a madurar en nuestra vida espiritual, para que nos acerquemos más a Dios. Recuerda, las tentaciones el enemigo las usa para destruir nuestra fe, pero Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe. Por eso es importante que sigamos siempre creyendo. La clave para atravesar cualquier prueba es creer, confiar, obedecer, mantener nuestra vista, nuestro enfoque en Él. Quiero dejarlos con un pasaje de 1 de Pedro, porque Pedro también escribe acerca de esto. En 1 de Pedro 1, escuchen las palabras que Pedro les escribe a los cristianos en la iglesia primitiva. 1 de Pedro 1, del 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En otras palabras, Pedro les dice, miren, todos ustedes van a pasar por pruebas. Ningún cristiano, hijo de Dios, seguidor de Cristo, es exento. Todos vamos a pasar por prueba. Pero por eso dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, hermana, las pruebas son parte del caminar con Cristo. Dios las usa para fortalecernos. Alguien una vez dijo que si no te encuentras en una prueba, es posible que acabas de salir de una o vas a entrar en una. Es por eso que es importante tener en mente estas verdades. Aprender de Abraham, aprender de su experiencia y testimonio. Y siempre mantener por delante una fe, una confianza inquebrantable que nada ni nadie puede interrumpir. Oremos. Dios, te damos gracias por este mensaje en donde hemos estudiado la prueba mayor de Abraham y cómo él pudo atravesar esa prueba, él cómo pudo superar esa prueba. ¿Cómo? Confiando en ti, creyéndote a ti. Vimos su fe ser activada
Y cómo a lo largo de esta prueba Abraham nunca dudó. Él nunca se echó para atrás. Él nunca resistió. Él siempre, Dios, creyó y obedeció. Una enseñanza tremenda para todos nosotros, porque Dios, sabemos que en esta vida, mientras estemos aquí, tú vas a usar pruebas, tú nos vas a probar para fortalecer nuestra fe, para edificar en nosotros el carácter que vamos a necesitar en el cielo. Por eso, Dios, te damos gracias por este mensaje. Y oro por aquellos, Dios, que quizás en este momento se encuentren en una prueba. Que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, que tú, Dios, les des esa fe, esa confianza que necesitan para seguir adelante. Y para aquellos, Dios, que la próxima vez nos encontremos en una situación como esta, que aprendamos de Abraham, que confiemos siempre en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente.